Vamos a empezar con una nueva clase, esta vez sobre transición agroecológica, que, bueno, es un tema que si bien hay recomendaciones, hay sugerencias para hacer el camino de la transición agroecológica, por supuesto que las recomendaciones y sugerencias no son a modo de receta, ¿no? Sin embargo, hay mucha experiencia en todos los campos que hoy son agroecológicos, alguna vez no lo han sido y han tenido que transitar un camino de reconversión, de cambio, y de esa experiencia se puede aprender para hacer una especie de método para trazar esa hoja de ruta, que eso es la transición agroecológica, que es una etapa que es clave en la consolidación de una experiencia bajo manejo agroecológico, ¿no? Porque una vez que la experiencia está en pleno funcionamiento, la verdad que el manejo se hace sencillo, o sea, nunca es sencillo el manejo de un campo, pero los procesos de autorregulación ya funcionan, pero en el paso de un manejo químico a un manejo agroecológico es donde uno se encuentra con mayor cantidad de dificultades. Así que vamos a abordar esa temática hoy, como, como ponemos, esto es una hoja de ruta, no es algo estricto el proceso de transición, no debe ser algo rígido, debe tener cierto grado de flexibilidad. Es una ruta que van a transitar otros, o sea que hay que armarla con mucho respeto y hay que armarla también en un proceso de conversación, de ida y vuelta con quien la va a transitar, que serían los productores agropecuarios, pensando sobre todo eso, ¿no? Que la van a transitar otros y uno va a estar ahí colaborando y bueno, es un consenso, algo que se piensa en forma conjunta y se van acordando metas y pasos. Así que no lo tomen como algo que, si bien uno hace un plan, no lo tomen como algo que no sea una orientación. Debe tener cierto grado de flexibilidad porque a veces los planes necesitan modificaciones mientras se va andando. Bueno, lo primero, ahí puse una hoja de ruta. Lo primero que hay que tener claro, y esto es muy importante, es a dónde uno se quiere ir, a dónde queremos llegar con el proceso de transición, es decir, el resultado final. Y eso es muy orientador en cuanto a los pasos a seguir. Y no siempre se tiene claro. Hay que tener muy, pero muy en claro qué se quiere y eso hay que trabajarlo mucho porque no siempre está explícito. Sí, a veces son muchas horas de conversación y de conocerse con quien es el que va a transitar esa ruta, porque no siempre está explícito ni siempre hay una conciencia de la dificultad que tiene ese proceso. Muchas veces nos han llamado con la intención de empezar a funcionar de manera agroecológica y bueno, en las primeras conversaciones uno ya se da cuenta que no hay un verdadero conocimiento de la complejidad del camino que se quiere emprender. Es decir, a veces desde la buena voluntad, alguien te llama y te dice, bueno, quisiera no usar más agroquímico en el campo y bueno, cuando se empieza a conversar uno se encuentra con que es solo un deseo de buena voluntad. Entonces, ahí está un poco el secreto del armado de una buena hoja de ruta. ¿Sí? Bueno, primero a dónde queremos llegar. Eso es clave. ¿Sí? Bueno, eh, queremos llegar, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Para eso hemos elegido esta ruta. Hay otras. Podremos haber ido por esta
por algunos caminos internos, hay otras. ¿Sí? Incluso tal vez durante el camino lleguemos aquí y digamos, bueno, nos parece, en todo este trayecto hemos aprendido y nos parece que lo mejor es continuar por aquí. Se puede hacer eso. Pero siempre teniendo en claro a dónde se quiere llegar. En nuestra experiencia hay un par de cosas que son claves en esto. Primero es reconstruir de dónde se viene. Eso a veces el día a día hace que se pierda. A veces hay casos en que, bueno, cuando se arrancó con un proyecto, se arrancó con una idea y eso se fue diluyendo con el paso del tiempo. Pero esa idea por ahí está viva. Entonces, bueno, a ver, un paso importante es decir, bueno, estamos acá, pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo, qué cosas se fueron movilizando en este campo, en esta experiencia, para llegar a este lugar en donde estamos parados? Decir, bueno, el campo está así, hoy está así, funciona con este esquema de responsabilidades, funciona con estas posibilidades de herramientas, funciona con esta capacidad de inversión, funciona de esta forma. El suelo está de esta forma, el, la biodiversidad está de esta forma, el arbolado está de esta forma. Eso es muy importante. Diagnosticar a dónde se está parado y, como decíamos, tener claro a dónde se quiere llegar. Con esas tres cosas claras ya se facilita mucho el armado de esa hoja de ruta. Diagnosticar dónde se está parado tampoco es muy sencillo, porque a veces la autopercepción del productor no es suficiente o es como cualquiera. Es, a veces no es la mejor. Uno casi siempre se mira en un espejo distorsionado, ¿sí? Por eso siempre es mejor preguntar a otros. Uno a lo mejor tiene una imagen de uno mismo que no es exacta. Y lo mismo pasa cuando uno hace un proyecto y a lo mejor el productor o el dueño del campo ve a su campo de una manera eh, que él la ve y es su mirada, pero no significa que eso sea lo que está pasando. Bueno, muchas veces se ve desde la buena voluntad, desde lo que se quisiera hacer, más de lo que en realidad es. ¿Sí? Entonces ahí incluimos cuatro cosas para diagnosticar. ¿Sí? ¿Cómo está lo social? Eso es muy importante. A veces pasa que no es una idea compartida lo de los cambios que uno de ellos quiere emprender y eso es clave, sobre todo cuando es un proyecto familiar. Eso hay que diagnosticarlo también, es decir, bueno, si no es una idea compartida va a ser muy difícil que eso se lleve adelante, no es que no se pueda, pero se va a encontrar con muchas dificultades en el aspecto humano, eso hablando en lo intrafamiliar. Y también hay que ver el grado de capacitación del personal, el grado de compromiso que se tiene para enfrentar estos cambios. Eso es muy importante, porque si quienes van a llevar las tareas adelante no están convencidos de que esto se tiene que hacer bien y las tareas se tienen que hacer a tiempo y que no se va a tener el margen de maniobra que se tiene con un manejo químico, es decir, hay que estar muy atento a ciertos procesos porque eh, no se tienen balas de plata como el caso de manejo químico que uno puede intervenir de forma instantánea con insecticidas o con herbicidas, ¿no? Esto hay que hacer mucho manejo preventivo. Entonces el componente social es clave en esto. Tiene que estar, tiene que haber un equipo con el suficiente grado de convencimiento. No siempre lo está, pero si no lo está hay que saber diagnosticarlo y hay que saber prever en la hoja de ruta qué pasos vamos a dar para que eso vaya mejorando. En lo ambiental, como decíamos, un buen diagnóstico de suelo es muy importante, no solo los parámetros de los análisis de suelo convencionales que se hacen, que en general materia orgánica, fósforo y nitrógeno, sino un análisis físico del suelo, ver cómo está
la estructura del suelo, cómo está la infiltración del agua, cómo penetran las raíces, además de los nutrientes que también hay que hacerlo. Incluso si pudiéramos hacer un análisis cromatográfico estaría muy bueno. Ya en la clase siguiente vamos a trabajar esas cosas. Cómo se está en lo tecnológico, es decir, qué herramientas manejamos, tanto duras como blandas, es decir, em, qué disponibilidad de herramientas de labranza, de escardillos, de rastras, de lo que haga falta hay en el campo o se puede conseguir fácilmente, que no, ver si hace falta comprar algo o no, y bueno, el diagnóstico económico, si está ese dinero como para comprar algo, o si está la factibilidad, porque a veces el dinero está, pero la factibilidad no, hay que tocar las puertas del componente social para que ese dinero se pueda gastar en lo que hace falta. Todo eso hay que diagnosticar eso es ver dónde se está parado. Muchas veces hemos trabajado en experiencias donde uno de estos componentes está por debajo de los umbrales que uno se espera y realmente la transición se hace muy dificultosa. No es que no se pueda si hay carencias de alguno de estos cuatro componentes, sino que, bueno, hay que planificarlo de la transición a ver cómo se hace para que esas carencias dejen de serlo. Clarificar a dónde se quiere ir tampoco es demasiado sencillo. Hay que encontrar una situación de equilibrio entre algunos aspectos. Ahí vamos a considerar los ingresos buscados, es decir, cuánto se quiere ganar con el proyecto. Eso por lo general es una cuenta que el productor no saca, pero como cualquier actividad deberíamos tenerlo en cuenta, ¿sí? Juan Quier, el productor de La Aurora, del sur de Buenos Aires, un campo muy premiado, lo primero que hizo fue poner en claro con el asesor, que es aún hoy Eduardo Cerdá, el ingreso que quería. Es decir, él quería, no me acuerdo cuántos kilos de carne, producir tantos kilos de carne por año, con eso él estaba bien. Y se armó el campo con un manejo agroecológico para lograr ese resultado. Tiene que estar clarísimo, ¿sí? Es decir, quiero seguir ganando lo mismo que vengo ganando hasta ahora, puedo ganar menos, me interesa ganar más, ¿cuánto? Porque eso va a determinar el camino que vamos a seguir. ¿Qué pasa con el tiempo? Es decir, ¿quién le va a poner el tiempo suficiente a eso? Eso también es clave. ¿Hay la suficiente disponibilidad de personal o de trabajo? Y si no hay, ¿está la capacidad para contratar o no? Los gustos, es decir, qué prefiere el productor. A veces es necesario incorporar la ganadería, pero no es algo que al productor le guste. Entonces, bueno, hay que tratar de conciliar eso. Desde nuestro punto de vista, lo hemos hablado, no funciona la agroecología sin ganadería. Entonces, bueno, hay que tratar de encontrar situaciones de equilibrio donde alguna participación el animal necesariamente tiene que ser. Y las inversiones necesarias, que no son eh, obligatorias para el primer año, pero sí que en algún momento se tienen que hacer, si no, la experiencia no funciona. Entonces, en el proceso de transición, si uno necesita mejorar instalaciones, o si uno necesita, por ejemplo, incorporar la ganadería, hay que planificarlo. A lo mejor se puede hacer en el primer año, pero a lo mejor se hace de manera escalonada. En el caso de la ganadería, por ejemplo, se pueden comprar algunos vientres y bueno, se va reproduciendo. Se compran vientres todos los años, más las terneras que quedan, por ejemplo, se puede hacer un plan para que en 5 años ya tengamos el plantel ganadero que necesite ese campo. Pero hay que hacerlo, hay que proyectarlo.